estoy consumiendo muchísima proteína por lo poco que peso. Una cantidad de proteína que teóricamente no es sana, al menos según algunos fitfluencers que recomiendan 2,2 gramos de proteína por peso corporal. O que vuestra querida Organización Mundial de la Salud que recomienda 60 tristes gramos de proteína para alguien que pesa 70 kilos, lo que me parece una maldita aberración para la salud. Pues bien, estoy comiendo como 4 veces más proteínas que estas recomendaciones. ¿Por qué? Pues por un buen par de razones, y no son mis par de huevos morenos, sino es evidencia científica por un lado, pero sobre todo, y para mí aún más importante, por el sentido común. Un sentido común que desgraciadamente no se ha convertido en conocimiento común, y es que no dejamos de escuchar de la mano de estos llamados expertos, ¿no? Que son nutricionistas, doctores, entrenadores, que para que el cuerpo asimile la proteína hay que comer como máximo 35 gramos de proteína por sentada. Y claro, como solo hay un umbral de 35 y después se desaprovecha, pues mejor comer cada 2 horas, porque entonces puedes hacer comidas más pequeñitas e ir aprovechando como montaña rusa estos 35 gramos máximo de proteínas, que ya sea para la salud como para masa muscular. Eso dicen muchas recomendaciones de estos expertos y organizaciones que se va repitiendo una y otra vez. Nos dicen que si se le da al cuerpo más de 35 gramos, que no se absorbe, que se desprecia, ¿no? Igual que hizo tu ex con tu corazón. Cuando en realidad lo único que tendríamos que despreciar es esta información basada en nada. La masa muscular y el cerebro son las únicas armas biológicas de las que hemos dependido desde que el humano es humano. Unas armas hechas exclusivamente para poder cazar y reproducirnos. ¿En qué contexto salvaje podría nuestros ancestros tener comidas esparcidas durante el día, cada pocas horas, como si fuera un maldito buffet, ¿no? Lo más sensato es pensar que cazarían con éxito muy de vez en cuando. Que cuando lo hicieran, se atiborrarían del máximo de carne y por lo tanto sería una soberana tontería pensar que la naturaleza nos hubiera ingeniado para que solo pudiéramos absorber una cantidad limitada de nutrientes o proteína en este caso. Pero Pau, no estábamos ahí, no lo podemos saber con certeza. Sí podemos. Es tan fácil como ver a los indígenas cazadores que tenemos hoy en la actualidad alrededor del planeta para ver que esto no es cierto. Ahora bien, queridos ninjas de la vida, a pesar que lo ancestral tendría que ser la base de nuestra salud, porque así hemos estado y seguimos programados, esto no quiere decir que no podamos biohackear el sistema gracias a la sociedad moderna. Las comodidades actuales pues, pueden ser un dolor de cabeza para la salud, literal, porque hay más probabilidades de que te pille niebla mental, pero este entorno moderno también nos puede servir como recurso potenciador para conseguir los objetivos que queramos, ¿no? Ya sea porque gracias a la sociedad moderna tienes recursos para ser más eficiente, para ganar masa muscular más rápido gracias a la ciencia y al sentido común, como hablábamos en el episodio 477, o en temas de nutrición, ¿no? Usando nuestras comodidades para tener elección, un lujo que nuestros ancestros no tenían. Por ejemplo, ahora podemos decidir cada cuánto comer, qué comer y otros ajustes de micronutrientes y macronutrientes en busca de la eficiencia, ¿no? Conocer la proteína que nuestro cuerpo puede asimilar nos ayudará a elegir cuándo es mejor comer, entrenar, y ya no solo para la longevidad, sino para obtener ese cuerpo esculpido de dios griego al que muchos perseguimos a nivel estético, ¿no? Hoy revelamos por qué la mayoría consume menos proteína de la que debería, tanto para la salud como para ganar masa muscular, por qué las recomendaciones oficiales son una patraña, cuánta consumo yo y si comer tanta proteína puede llegar a ser chungo para el hígado y los riñones. Y lo vemos aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de continuar con el episodio, decirte menos de un minutito que en la tienda de Pau Ninja tienes las mejores gafas antiluz azul del mercado. En serio, son las mejores en calidad, precio y funcionalidad. Además, también tienes chicles duros para marcar la mandíbula, para entrenarla, ropa antirradiaciones y más productos de biohacking que muchos ninjas de la vida usamos en nuestro día a día para combatir el entorno tóxico de la sociedad moderna. Comprando en la tienda de Pau Ninja, estás haciendo que este podcast se mantenga 100% independiente, sin publicidad de patrocinadores que puedan manchar nuestra libertad de información. Así que ármate para la vida yendo a la tienda de Pau Ninja que tienes en las notas de este episodio o buscando en Google tienda Pau Ninja. Y si antes de comprar pones el cupón podcast, bueno, te llevarás un descuento que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de forma totalmente libre.
ámate la vida armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. ¿Sabéis que el 40% de la masa ósea es proteína? Y es que cuando pensamos en proteína pensamos en masa muscular directamente, pero la proteína tiene muchas más funciones en el cuerpo. Si la proteína es tan importante no solo para ganar músculo, no tendría sentido que después de una caza o un buffet el cuerpo nos capara el máximo que podemos obtener, absorber de esta proteína, ¿no? Lo vemos claramente con el colmo de la ciencia, estudios que se van invalidando a sí mismos mutuamente, estudios que invalidan los estudios anteriores sobre la cantidad máxima de proteína que podemos absorber, subiéndose el listón, el máximo de gramos de proteínas que podemos asimilar por sentada en cada estudio nuevo que va saliendo cada año, ¿no? Primero teníamos estos estudios que decían que alrededor de 20-30 gramos de proteína era lo máximo que el cuerpo asimilaba, ¿no? Pero hicimos como en el juego del teléfono, porque realmente estos estudios no decían que 30 gramos sea el máximo absorbible, sino que el máximo para incrementar el proceso de creación muscular. Es decir, que comer más de 30 gramos de proteína sí podía ser asimilada por el cuerpo, pero decían que 30 gramos era una cantidad mínima máxima en la que se activa la síntesis proteica y en la que nos damos la oportunidad de incluir todo tipo de aminoácidos esenciales, ¿no? Y estudios más recientes ya lo invalidaban diciendo que no eran 30 o 20, sino que el umbral era mucho mayor. Al ver cómo darle 40 gramos de proteína por comida a los sujetos era mejor que 20 gramos. Una optimización muscular que, por cierto, aún es más dramática en personas mayores de 60 años que en jóvenes, o sea que los mayores necesitan muchísima más proteína. Después salen otros estudios que aún incrementan más el rango, asegurando que son 70 gramos de proteína que tenían más respuesta anabólica y que el cuerpo lo asimilaba perfectamente. Todos estos estudios, como siempre, en las notas del episodio. Y después, otros estudios dicen que un máximo de 2,2 gramos por kilo de peso corporal al día es el umbral anabólico perfecto para crear masa muscular. Y estos investigadores asegurarían que si comes más que esto, la proteína extra se desaprovecha para crear músculo. Pero algo no nos cuadra, porque hay otros estudios que aseguraban que había pico de síntesis proteica hasta los 90 gramos de proteína por comida, que más proteína que esto no creaba ninguna respuesta anabólica adicional. Lo que ya nos empieza a cuadrar más, porque quizás tenga sentido que si le damos 120 gramos de proteína al cuerpo en una sentada, sea capaz de aprovechar mucha, al menos para masa muscular, ¿no? Pero que lógicamente si el cuerpo usa la proteína para muchas funciones más allá de la masa muscular, pues que vaya a asimilarlas hasta cierto punto. O sea, ya podemos empezar a desmontar este mito de que solo podemos asimilar ciertos gramos de proteína por comida solo con una simple mirada a la famosa vista de pájaro, el zoom out, sobrevalorando y volando a esos que hacen ayunos de muchas horas, ¿no? Esas personas que hacen tantas y tantas horas de ayuno, solo hace falta mirarlos para ver que es una soberana tontería esto de que nos digan que no se puede asimilar. Y es que todo hemos visto a estos atletas naturales que hacen ayunos manteniéndose como fuertes, mazados, todo musculosos, ¿no? O que incluso ganan masa y están ganando fuerza a pesar de comer una sola vez al día con lo que se llama OMAD, que es One Meal a Day, de la que hablaba yo a fondo, que también practiqué en el episodio 214, o que se hacen ayunos de 1, 2, 3 días y mantienen perfectamente su masa muscular o incluso llegan a ganarla, ¿no? Según el mito de las proteínas, esto en teoría es imposible porque su cuerpo estaría absorbiendo solo 30 gramos de proteína en la única comida que hacen al día. Por lo tanto, según esta gente, solo estaríamos absorbiendo 30 gramos diarios de proteínas con esa única comida abundante que hacen de 200 gramos de proteína o de 150. 30 son aprovechados y el resto lo tiras por la barda. Y ya no es solo el sentido común, sino esta multitud de estudios que han demostrado como aquellos sujetos que hacen ayuno intermitente y no comen durante horas, pero que cuando lo hacen meten mucha proteína. No hay pérdida de masa muscular en absoluto. Un músculo que ni siquiera se pierde en personas haciendo una sola comida al día, ¿no? Y ya no solo de perder, sino incluso ganar masa muscular, poniendo a los grupos de sujetos con la misma proteína a entrenar pesas, pero uno de los grupos pues ayunaba 20 horas al día y terminó ganando la misma cantidad de masa muscular que los que hacían con comidas separadas durante el día. O sea que las diferencias que vieron de incremento de masa muscular en comparación fueron virtualmente ninguna diferencia. No había diferencia entre el grupo que
repartía la proteína con los que ayunaban casi todo el día. Lo que a nivel evolutivo tiene todo el sentido del mundo. La naturaleza nos sacaría el músculo, que es nuestra única arma biológica para conseguir comida en el momento que más falta nos hace, que es, al fin y al cabo, conseguir alimento, porque el ayuno es un periodo de hambruna. Entonces no tendría maldito sentido que la naturaleza diga, no, pues te saco el músculo primero. Lógicamente no. Solo perderíamos músculo en periodos como muy prolongados de hambruna, donde el cuerpo ya ha aceptado que es momento de sobrevivir a toda costa o si no se va a morir, ¿no? Tiene sentido que los indígenas y ancestros se atiborraran entonces del máximo de proteínas y grasas en cada caza y sentada. Sería una bofetada de la naturaleza que solo pudiéramos asimilar 30 gramos de proteína por comida, porque entonces sería como si cada presa cazada fuera desperdiciada por el cuerpo. Es por esto que puedes igualmente sacar ventaja de meterse al saco de proteína de una sola sentada. El mito de que hay un límite de proteína que el cuerpo puede asimilar por comida ha sido ya desmontado, como vemos, no solo por el sentido común, sino también por todos estos estudios más recientes de los últimos años, donde decían textualmente: no existe ningún límite práctico para la absorción máxima de proteínas en una sola comida. Si se busca maximizar masa muscular, la estrategia más sensata para aprovechar la respuesta anabólica durante 24 horas es aumentar la proteína en el desayuno y almuerzo sin reducir la ingesta en la cena. Pero aquí nos salen las dudas de, entonces, ¿cuánta proteína comer? Una respuesta rápida para todos los que no tengan problemas de hígado es comer toda la que quieras bajo tu saciedad. Sigue tus instintos al fin y al cabo y no te preocupes por el mito de que va mal para el hígado. Ninja de la vida, si has escuchado más de uno de mis episodios sobre salud, ya sabrás que la salud humana moderna está en peligro, siendo manipulada desde hace ya décadas para hacernos clientes recurrentes de la farmacia. Sino que otro animal depende de industrias y fábricas para crear productos artificiales que lo mantengan sano. Absolutamente ninguno, y en el fondo nosotros tampoco lo necesitamos. Lo que sí necesitamos, tanto como los demás mamíferos, es tribu, comunidad. Una comunidad para sobrevivir al entorno. Una comunidad para compartir datos, historias, información y experiencias. Porque querer adelantarse y escapar de depredadores, que en este caso serían depredadores dogmáticos modernos, se hace difícil cuando uno está solo. Por esto la naturaleza ha querido que uno de nuestros pilares de la salud y felicidad sean las relaciones y el conocimiento. Si este podcast te está enseñando, inspirando o incluso plantando semillas mentales, entonces imagina el pasto de sabiduría que puedes llegar a cultivar dando soporte a este proyecto, uniéndote a nuestra tribu, Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Uniéndote a Sociedad Ninja, no solo estarás ayudándome a divulgar conocimiento de salud ancestral para tener un cuerpo tan sano como resiliente y estético, a lo dios griego, también estarás contribuyendo a que este podcast se mantenga vivo sin publicidad, siendo 100% libre de patrocinios ni terceros, para que así pueda mantener la independencia y genuinidad de lo que compartimos. Conviértete en uno de los más de 1000 ninjas de la salud y ninjas de la vida que ya están en Sociedad Ninja, con acceso a boletines privados, episodios exclusivos y sobre todo a los chats con centenares de multipotenciales, personas con multitud de pasiones e intereses como tú. La comunidad es como una navaja suiza tanto de la salud como de la mejora personal en general. Tenemos categorías, hilos y canales donde hablamos del carnismo, donde hablamos a fondo de la dieta carnívora, compartimos recetas y hasta tenemos listas que vamos curando, como las listas de las mejores tiendas de carne 100% de pasto de España. Canales de autosuficiencia, donde los ninjas comparten sus proyectos de comida autosostenible y soberanía alimenticia. Canales de salud, donde hablamos de la luz solar, terapia de luz roja, vitamina D, utensilios de cocina, hasta compartimos análisis de sangre. Hablamos de enfermedades y condiciones como el SIBO, problemas de digestión, cómo hacer cosméticos naturales o mejorar nuestra agua, y canales de fitness donde compartimos progresos y programas físicos tipo calistenia o gimnasios comerciales, donde hacemos retos de movimiento y movilidad. Y hablando de movimiento, apúntate a nadar a contracorriente de los dogmas para que esta comunidad de 360 grados sea para tu mente curiosa lo que las pesas son para tus músculos. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito, por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. No es verdad que más cantidad de proteína
recomendada por organismos oficiales pueda llevar a problemas de hígado. Que la proteína es mala para el hígado nunca se ha demostrado. Hay alguna condición en la que sí, se tiene un problema subyacente en el hígado y entonces el hígado empieza a perder proteínas que filtran en la orina. Y me hace gracia porque entonces, ¿qué hacen los doctores? Pues aconsejan tomar menos proteínas, lo que me parece totalmente absurdo. La falta de sentido común en la comunidad médica no es ninguna novedad, pero es que incluso ni los datos pueden respaldar este mito de que la proteína podría llegar a ser mala por el hígado, los riñones o algo así. De hecho, si consumes mucha proteína, el hígado incluso puede llegar a crecer, ¿no? Simplemente sugiriendo que aumenta su capacidad. Hay varios estudios que probaron algunos límites, como hombres comiendo unos 4 gramos por kilogramo de peso corporal durante un año, viendo que no había efectos negativos ni en la sangre, ni en los riñones, ni en el hígado. No solo hay informes de casos de daños... O sea, no solo no hay informes de casos de daños renales por dietas muy altas en proteínas, sino que el dogma médico de que mucha proteína es mala es puramente mitológico. O sea, ¿te imaginas a tus ancestros cazando, comiendo todo lo que pudieran ese día por esa sentada puramente proteica, ¿no? Con grasas, proteína, etc. Sabemos que las grasas nos hacían mucho antes y entonces queremos pasar a la proteína. O sea, ¿crees que les fallaría el hígado por comer la cantidad de proteínas que la naturaleza ha elegido para ellos que es natural comer? Yo he hecho los cálculos y por mi peso corporal saldría que según estos estudios yo podría estar comiendo mis 230 gramos de proteína al día y no tendría problemas, que casualmente es la cantidad que estoy comiendo diariamente. Mucha proteína en la dieta no es peligroso, lo que sería peligroso es consumirla sola sin acompañarla de grasas, porque si tienes insuficiente energía disponible, entonces las que se ven comprometidas son las habilidades básicas de funcionamiento del cuerpo. ¿Cómo va tu cuerpo a preocuparse de crear músculo nuevo si le estás dando señales que faltan cosas básicas para estar sanos? El cuerpo construye de más solo cuando tiene de sobras, cuando está en abundancia. Por ejemplo, donde se ve muy claramente es como el cuerpo sacrifica cosas básicas cuando no hay suficiente proteína y energía, es en la salud ósea. Ah, Pau, vale, entonces si le diera, por ejemplo, carbohidratos al cuerpo ya tendría energía. Pues no, querido ninja de la vida. La fuente de energía importa, el tipo de fuente de energía importa. Y si decimos que las grasas saturadas son la mejor fuente de energía es por un buen motivo. Si consumes hidratos, tienes un pico de insulina que tiene el efecto de salvaguardar energía y aunque estuviéramos en un balance energético, llamémoslo positivo, no tienes disponibilidad energética, es diferente. Es como si el Estado te da toda la electricidad que quieres en tu casa, pero a un precio prohibitivo. Está ahí, la electricidad está ahí, pero no está disponible para que la uses porque no tienes los recursos para usar esta energía, esta electricidad. Es decir, no puedes pagarla. Aquí lo que medimos es el metabolismo energético en reposo. Cuando es demasiado bajo, aumenta increíblemente el riesgo de lesión ósea. De hecho, un estudio que miraba adultos de edad ya avanzada, como más de 65 años, lo confirmaba con que durante 3 años a un grupo que se les suplementó con vitamina D3 y calcio, pero en una dieta más bien baja en proteínas, donde se vio claramente como su densidad ósea siguió en declive, bajando y bajando y bajando. En cambio, el grupo alto en proteínas lo revirtió, es decir, incrementaron la densidad mineral ósea y de nuevo, solo con tener más proteína en la dieta. Lo que tiene todo el sentido del mundo, porque el 40% del peso en seco de los huesos es, lo habéis adivinado, proteína. Si pensamos en lo que es el hueso, no deja de ser como un andamio, una estructura con proteína como base, en la que también hay algo de calcio, de fósforo, minerales incrustados ahí, ¿no? Es como un andamio. Por esto tengo la confianza en incrementar mi proteína, que un porrón, que es lo que he estado haciendo estos últimos años, según los estándares médicos, al menos, sin sufrir ninguna consecuencia. Por lo de siempre. No es solo el sentido común, sino que la evidencia también respaldaría como una dieta alta en proteínas. No solo no es mala, sino que incluso es muy buena para la salud, lo que no pasa absolutamente nada. La evidencia mostraba que cuando consumes más proteína de la que necesitas, el exceso no se convierte en grasa. Hasta en estudios donde los sujetos que más que doblaban su ingesta de proteína diaria según recomendaciones, ¿se ponían gordos? Pues no, sino que ganaban masa muscular extra, sin necesidad de que hubiera cambios en entrenamientos, ¿no? La proteína no engorda como tal, pero engordará si consumes más calorías de las que debes. Y aún así hay buenas noticias. Cuando hay un exceso calórico, la energía que nos dan las grasas nos ahorra proteínas. Esto significa que en teoría podríamos comer menos proteínas y aún así maximizar los aumentos de masa corporal magra, lo que no deja de ser buenas noticias para los que siempre están luchando para bajar de peso.
Y para los que queremos subir continuamente, pues dejaros de preocuparos también por las proteínas, las grasas, y los gramos, e ir simplemente a puro instinto. Pensad que actualmente estoy comiendo más de 200 gramos de proteína al día sin ni siquiera llegar a pesar 70 kilos, además de que la consumo en muy pocas comidas. No tendría que destrozarme el hígado según la ciencia. Pues según la ciencia, no. Según los médicos sí, pero según la ciencia no. Según las recomendaciones oficiales sí, pero según la evidencia no. Lo que pasa es que las recomendaciones oficiales se basan en puras especulaciones y recomendaciones que no puedes seguir el hilo, no sabes de dónde viene esta recomendación en la mayoría de los casos. Mientras que antes hacía una comida al día y después lo pasé a 2, ahora que estoy intentando un poco maximizar algo de peso, ganancias de masa muscular y todo eso, pues dentro de unos límites naturales, intento al menos llegar a los 200 gramos de proteína cada día y lo hago en 3 comidas regidas por el horario solar, ¿no? Desde que sale el sol hasta que se va. Y os voy a dejar el ejemplo con una tabla bien bonita, con las horas, los alimentos que estoy comiendo, que son muy básicos. De buena mañana, 300 gramos de carne, ya son 40 gramos de proteína, ¿no? Más que esto, de hecho, es más de 40 gramos de proteína. Después, a mediodía, como varios huevos y 400 gramos de carne. Después, por la noche, mejillones y 400 gramos de carne. Todo esto acompañado con mantequilla a mansalva, ¿no? O sea que realmente no tendría sentido evolutivamente que hubiera un umbral tan bajo cuando el humano lleva cazando millones de años y que la capacidad de nuestro cuerpo para asimilar proteína es mucho mayor que 20, 30, 40 o hasta 70 gramos. El límite del umbral anabólico para maximizar las ganancias de masa muscular parece ser 90 o incluso más. O sea, no está demostrado que mucha proteína vaya mal para el hígado o más. O sea, problemas en el hígado son de otras condiciones subyacentes que a lo mejor el comer proteína puede ser multiplicador o no, que muchas veces dices, hostia, estamos sacando proteína por la orina y los doctores, pues come menos proteína. ¿Qué coño? Pues si la estoy perdiendo, ¿no? O sea, para maximizar las ganancias musculares tendría sentido esparcir las comidas en más de una comida, eso sí, idealmente 3, por el tema de aprovechar la síntesis proteica. No es verdad que 5 tiene que ser necesariamente mejor y eso lo veremos más adelante cuando hable de la síntesis proteica, porque los aminoácidos se mantienen alto muchísimas más horas en comparación con simplemente el pico de síntesis proteica y es por esto que tiene mucho más sentido a nivel tanto evolutivo como ahora vemos científico que como siempre confirma el sentido común que sean 3 comidas aproximadamente, pero se puede ganar lógicamente masa muscular con 2 comidas, con una y incluso haciendo ayunos de 24 horas o más, ¿no? Lo que importa es el total semanal y demás. Pero como digo, si se quiere centrar en aumentar masa muscular, indagaremos en el tema de la síntesis proteica. Así que en general es más importante el total de proteínas diarias que el total de proteínas por comidas. Y como vemos, el cuerpo es sabio, la naturaleza es sabia y no se hace nada por casualidad. No tendría puto sentido que solo podríamos absorber 30 o 40 gramos de proteína por sentada. Así que desmentimos otro mito más aquí en el podcast Multipotencial de Palo Ninja.